Bueno, continuando con nuestra, nuestra temática, vamos a considerar un pedazo de conductor, ¿cierto? En el cual se le aplica un campo eléctrico en el interior, como estamos observando aquí. Entonces, como hay un campo eléctrico asociado, hay una densidad de corriente asociada, y si hay una densidad de corriente asociada, hay una corriente circulando por ese pequeño segmento conductor. Si ustedes observan, ese conductor está aislado, ¿cierto? Después que ha pasado un tiempo, se van a generar unos excesos de carga en los extremos. Por ejemplo, aquí cargas negativas y cargas positivas. Y esos excesos de cargas a su vez van a generar un campo eléctrico que llamaremos E2 en dirección contraria al campo eléctrico E1. ¿Y qué va a suceder? Que de cierta manera va a aparecer un campo eléctrico total, que va a ser la diferencia de esos dos campos eléctricos. Pero en el transcurrir del tiempo va a suceder que ese E2 va a igualar a E1 y cuando eso se da, el campo eléctrico total sobre ese conductor aislado será cero. Si eso se da, entonces lo que vamos a obtener es que la densidad de corriente va a ser cero por causa de que existe una relación entre estos dos términos por la ley de Ohm. Y si la densidad de corriente es cero, pues la corriente en ese conductor aislado sería cero. Entonces, por lo tanto, para poder mantener ese flujo de corriente, es necesario introducir un nuevo elemento en mi circuito. Usualmente ese elemento ya todos los pues han escuchado hablar y es la batería. Solo que esa batería va a cumplir mi función especial en el circuito como siendo de una fuente electromotriz. ¿Ok? Entonces vamos a discutir un poco de qué se trata esa fuerza electromotriz. Pero antes sería interesante discutir ciertas cosas. Para que un conductor tenga una corriente constante, debe ser parte de una trayectoria que forma una espira cerrada o circuito completo. También la energía potencial debe ser la misma al principio y al final. Sin embargo, hay una disminución en la energía potencial cuando se desplazan cargas a través de un metal conductor ordinario con resistencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Debe haber una parte del circuito en la que la energía potencial se incremente. Y todo esto se puede resolver introduciendo la fuerza electromotriz. Entonces vamos acá a nuestro tablerito e introduzcamos la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. O como se conoce por sus siglas en inglés, FEM. ¿Ok? Entonces básicamente, ¿qué es eso? Esa fuerza electromotriz se conoce como la influencia que hace que la corriente fluya del potencial más alto al potencial más bajo. ¿Ok? Hay que recalcar que, así como a veces suele confundirse, una fuerza electromotriz, en el sentido estricto de la palabra, no es una fuerza. El símbolo que asociaremos a esa fuerza electromotriz será esta E que está aquí. También se define como siendo
la cantidad de energía por unidad de carga como el potencial. Entonces, cantidad de energía por unidad de carga. Un ejemplo donde podremos, o lo que se puede considerar una fuerza electromotriz, serían las baterías, los termopares y las celdas de combustible. ¿Ok? Entonces, una forma de analizar en qué consiste un diagrama de una FEM, pues podemos ver la siguiente imagen para darnos una guía. ¿Ok? Si ustedes puedan darse cuenta, la FEM tiene dos terminales, uno con mayor potencial y uno con menor potencial. Y entonces se establece una diferencia de potencial V a V, que es igual a ese símbolo, que vamos a llamar de FEM, ¿cierto? Esto aquí sería una fuente de FEM ideal, es decir, una batería que no tiene ningún problema. En la realidad sucede que las baterías disipan, o sea, no son fuentes de FEM ideales. Entonces aquí podemos observar que dentro de esa FEM existe por ejemplo, un conjunto de partículas que van a moverse. En este caso, tenemos una partícula positiva que se va a mover hacia el electrodo o hacia el terminal negativo, ¿cierto? Pero esa partícula va a experimentar una fuerza que no es electrostática, que tiende a trasladar la carga al potencial mayor. Entonces recuerden, no es una fuerza electrostática, ¿ok? Que trata de mantener un cierto equilibrio, un cierto grado de equilibrio. Y el campo eléctrico dentro de la FENS va del mayor potencial al menor potencial, es decir, la corriente va en este sentido. Cosa contraria sucede cuando estamos fuera del circuito que va del mayor potencial al menor potencial. Dentro de la FEN la corriente va del mayor potencial al menor. ¿Ok? Cuando la fuente de FEN no es parte de un circuito cerrado, pues tendremos que esa fuerza sub N es igual a la fuerza eléctrica y no hay movimiento neto de cargas entre las terminales. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar ahora qué sucede si completamos el circuito. Si completamos el circuito, entonces observemos algo. Hemos colocado aquí un conductor. Entonces miren lo que les mencionaba anteriormente. La corriente fluye del mayor potencial al menor potencial. Lo mismo sucede con el campo eléctrico en el conductor. Sin embargo, dentro de la FEM, el campo eléctrico y la corriente fluyen del mayor potencial al menor, se invierte. ¿Ok? Entonces el potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se mueva, como estamos observando aquí. Y cuando una fuente real opuesta a la ideal de FEM se conecta a un circuito, disminuye. Entonces la diferencia de potencial y por lo tanto la fuerza eléctrica, de modo que se percibe que la fuerza que está siendo aplicada por la FEM sea mayor que la fuerza eléctrica. Y esa fuerza realiza trabajo sobre las cargas. Esto es para evitar que transcurrido el tiempo nuestro conductor se quede sin corriente. ¿Ok? Aquí hay algunos elementos de un circuito con el cual iremos a trabajar más adelante y sería muy bueno que lo tuviéramos presente. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco sobre esto. Tenemos que un conductor va a ser simbolizado por una línea, ¿cierto? El resistor va a ser simbolizado por esta figura que está acá. Una fuente de FEM va a ser simbolizado de esta forma, siendo la barra mayor de mayor potencial y la barra corta de menor potencial. Entonces la corriente parte, convencionalmente vamos a asumirla así, del mayor potencial y entra por la región de menor potencial. Estos símbolos que están aquí están asociados a
fuentes de FEN con resistencia interna, es decir, dentro de la FEN hay una resistencia interna que usualmente es lo que algunos dispositivos, como por ejemplo las baterías, tienen. ¿Okay? Podemos representarlo de esta forma o de esta forma. Aquí, por lo menos el voltímetro, pues lo vamos a medir a través de las diferencias de potencial en los terminales y lo vamos a simbolizar con la letra B. Y el amperímetro con la letra A. El voltímetro siempre va a medir en paralelo, porque si este se conecta en serie con el circuito, lo que va a suceder es que no va a pasar corriente a través de él y por lo tanto no va a haber lectura, ya que el voltímetro tiene una resistencia muy elevada. Entonces por eso el voltímetro se coloca en paralelo. Ahora, para medir la corriente utilizaremos el amperímetro. El amperímetro se coloca en serie para poder medir el flujo de corriente que está atravesando por un determinado sector del circuito. ¿Ok? Entonces vamos a volver un poco acá a nuestro tablero y vamos a seguir definiendo lo siguiente. Nosotros vimos que la FEN se puede definir como siendo la diferencia potencial AB. Y eso a su vez va a ser igual a I, la corriente que circule por el circuito, de resistencia R. Esto aquí se conoce como fuente de FEN ideal. Cuando una carga Q fluye alrededor del circuito, el aumento del potencial E a medida que pasa a través de la fuente ideal FEN es numéricamente igual a la caída de potencial VAB y R, conforme pasa por el resto del circuito. Pero ¿qué sucede ahora para FEN con resistencia interna? Entonces, para FEN con resistencia interna, estamos viendo que se puede escribir así: VAB va a ser igual a la FEN menos I por R, donde ese R pequeño se conoce como resistencia interna. Entonces, tenemos dos expresiones bastante válidas aquí, y es la FEN para una fuente ideal y la FEN con una resistencia interna. ¿Ok? Y de aquí, por ejemplo, podemos encontrar la corriente total del circuito, de aquí. ¿Cómo podremos hacer eso? Hombre, sabemos que la diferencia potencial VAB es igual a I por R. Y eso va a ser igual a la FEN menos I por la resistencia interna. Si ustedes se dan cuenta, podemos escribir I por R más I por R de la resistencia interna sobre la FEN. Y obtener aquí que I que multiplica R más R pequeño sobre la FEN me va a dar lo que se conoce como la corriente total en el circuito. Y eso va a ser igual a FEN sobre R más R. ¿Ok? Y entonces vale la pena destacar aquí que un circuito por un conductor que tiene una determinada resistencia y una FEN con una resistencia interna R pequeño, podemos determinar su corriente de esa forma, donde, donde ese R más R pequeño se conoce como resistencia total del circuito. ¿Ok? Entonces es bueno tener eso presente. Eh, es importante mencionar que vamos a trabajar con estas fórmulas más adelante. Haremos algunos ejemplos cuando veamos la parte de circuitos. Entonces vamos a hacer ahora algunos ejemplos. Vamos a considerar el siguiente ejemplo que está acá.
un circuito abierto. Entonces, un circuito abierto está compuesto por una fuente con resistencia interna. Tenemos un voltímetro colocado en forma paralela a esa fuente con resistencia interna. Y tenemos un amperímetro colocado en uno de los extremos, ¿cierto? Entonces la resistencia interna es de 2 ohmios y la FEN es de 12 voltios. Entonces en la figura se ilustra una fuente de batería con FEN E de 12 voltios y resistencia interna de 2 ohmios. Aquí me equivoqué, es 2 ohmios. En comparación, la resistencia de una batería comercial de plomo de 12 voltios es de solo algunos milésimas de ohmios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lectura del voltímetro y cuál es la lectura del amperímetro? ¿Ok? Entonces, como podemos observar, el circuito todavía no está completo. ¿Por qué? Porque aquí el otro terminal o la otra parte o la otra extremo del amperímetro no está conectado. Como no está conectado, pues no hay circuito completo y por lo tanto la corriente I que circula por él es cero, porque no está cerrado. ¿Ok? El amperímetro, entonces, da una lectura de I igual a cero. Entonces simplemente tenemos la diferencia de potencial medida a través del resistor, ¿cierto? Y vamos a calcularla de la siguiente forma. Entonces, como les mencionaba, no hay corriente, porque el circuito está abierto. ¿Ok? Si no hay corriente, entonces esta será la lectura del amperímetro. Entonces, la FEN, que hemos definido como siendo AB igual a FEN menos la corriente por la resistencia interna, porque estamos tomando una FEN de resistencia interna, ¿cierto? Podemos observar que la corriente es cero. Por lo tanto, me va a quedar que B a B va a ser igual a la FEN. Y entonces, la FEN es igual a 12 voltios. Entonces, esto que está aquí sería la lectura del voltímetro. ¿Ok? Entonces, el ejemplo 1. Entonces, dicho de otra manera, pues como la corriente es cero, no importa si tengo una resistencia de 2 ohmios, como la corriente aquí es cero, pues la diferencia de potencial medida por el voltímetro es simplemente 12 amperios, ¿ok? Que son, perdón, 12 voltios, que es lo que está aquí, ¿ok? Entonces vamos a considerar otro ejemplo donde ahora cerramos el circuito, ¿cierto? Entonces ya el circuito está cerrado. Observen nuevamente que el voltímetro está conectado en paralelo a nuestra FEN y el amperímetro está conectado en serie, ¿ok? Con el circuito, con el conductor, perdón. ¿Ok? Observen algo importante y es por qué se usa en paralelo. Repito, se usa en paralelo porque si conectan el voltímetro en serie, pues no va a permitir el flujo de corriente, ya que el voltímetro tiene una resistencia muy elevada. Entonces, por eso se utiliza el voltímetro en paralelo. ¿Ya? Entonces, en este caso el circuito está completo. Tenemos una diferencia potencial AB igual a B', es decir, la diferencia potencial aquí y aquí son las mismas, ¿cierto? Hemos incluido otra resistencia adicional de 4 ohmios. ¿Okay? Entonces, del circuito del ejemplo anterior se agrega un resistor de 4 ohmios para formar el circuito completo que se ilustra en la figura. ¿Cuál es la lectura del voltímetro y cuál es la lectura del amperímetro? ¿Okay? Entonces, en este caso,
debemos tener en cuenta de que ahora la diferencia potencial en los puntos A, B va a ser igual a la Fe menos I por R. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos la Fe, que me la dan, tenemos la resistencia interna, pero no tenemos la corriente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar la corriente? Pues la corriente se puede determinar en este caso haciendo lo siguiente. Vamos a igualar a esto, a lo que es BAB. Y BAB es la corriente por la resistencia que fue incluida. ¿Cierto? Entonces de aquí podemos extraer la corriente. Y la corriente no es más que la expresión que encontramos anteriormente, que es la Fe sobre R más la resistencia interna. Y reemplazando valores sería 12 voltios sobre 4 ohmios más 2 ohmios. Entonces daría 12 voltios entre 6 ohmios, eso da 2 amperios. ¿Ok? Entonces ya con esa corriente de 2 amperios, entonces yo puedo mostrar que la diferencia potencial AB en la FEN sería igual a, dijimos que la FEN era 12 voltios menos 2 amperios por la resistencia interna que eran 2 ohmios. Eso va a dar 12 menos 4 da 8 voltios. Y miren lo que sucede entre los puntos lo que sucede en la diferencia potencial entre el resistor, que serían los puntos A', B'. En ese caso tendríamos I por R. Y eso va a ser igual a la corriente que es 2 amperios por la resistencia R. Y la resistencia R, como vimos, es 4 ohmios. Eso da 8 voltios también. Por lo tanto, se cumple que AB es igual a VA'B. ¿Ok? ¿Por qué se da eso? Porque están conectados en paralelo, como más adelante les mostraré. ¿Ok? Entonces observen esto. Se cumple que la diferencia potencial entre A y B es igual a la diferencia potencial en A', B'. ¿Ok? Hemos simplemente utilizado aquí ley de Ohm en este tramo, que me dice que es la corriente por la resistencia. Y aquí hemos utilizado la FEN con resistencia interna, que es esta expresión que está aquí. La primera parte. ¿Ok? Entonces, para terminar, vamos a hablar sobre cómo se comporta las diferencias de potencial a través de un circuito completo. El cambio neto de la diferencia potencial en todo ese circuito va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces observen lo siguiente, parte de cero, incrementa 12 voltios cuando pasamos por la FEN, luego cuando pasamos por el resistor, como este resistor tiene una resistencia de 2 ohmios, esa diferencia potencial cae a 8 voltios. Luego sigue circulando esos 8 voltios y llega a la segunda resistencia de 4 ohmios. Y cuando llega a esta resistencia de 4 ohmios, la diferencia de potencial cae de 8 a 0, a 0 voltios. Y nuevamente otra vez se repite el sistema. ¿Ok? Generando la siguiente expresión que vamos a mostrarles a continuación. Tendríamos básicamente que la diferencia de potencial AB entre los terminales va a ser igual a I por R, y eso va a ser igual a la F menos I por R pequeño. Entonces de aquí vamos a encontrar que las sumatorias de diferencias de potenciales a través de la batería, de la resistencia y de la resistencia interna va a ser igual a cero. Y el ciclo se va a ir repitiendo. ¿Ok? Si por acaso el circuito tuviese
un diodo, el cálculo sería más complicado, pero esta ecuación que está aquí sería exactamente la misma. ¿Ok? Y esto más adelante nosotros lo relacionaremos con una regla, la primera regla de Kirchhoff, donde me dice que la sumatoria de diferencias de potenciales es igual a cero. Pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces voy a dar una pausa aquí para poder pensar en el otro video.